El mundo está en vilo, está atento a lo que... Recuerden que aquí tenemos que hablar con subterfugios, en algunos casos con palabras delicadas para que las redes sociales no nos sancionen, que son empresas privadas las redes sociales, recordémoslo, que generalmente pertenecen a la misma colectividad. En algún punto allí arriba, estas redes sociales pertenecen a alguna colectividad que no vería con buenos ojos lo que hoy podamos decir acá, así que lo diremos de alguna manera disfrazada. Pero en fin, el mundo está en vilo para ver qué pasa con esos 2.300.000 palestinos que están encerrados en una ratonera, en una cárcel a cielo abierto, como se dice, que es la Franja de Gaza, amurallada con alambres con espinos, con púas, con miradores, como si fuera Auschwitz, aquel campo de concentración. Hicieron lo mismo, reprodujeron lo mismo, pero con 2,5 millones de civiles, y la diferencia es que ahora es a la luz del día, con todos los medios de comunicación allí mirando, con redes sociales, con teléfonos celulares, todos sabemos lo que están haciendo y lo que están a punto de hacer estos señores que dirigen el Estado de Israel, que propenden y se basan en la teoría política del sionismo, que es una concepción política. Tiene su base religiosa, pero es una concepción política. Para hablar de ello, he invitado a quien considero un amigo, que ya ha estado en este canal, es un experto en temas internacionales, ha sido embajador de su país, de Nicaragua, saluda al pueblo nicaragüense, y tiene una vastísima experiencia internacional, ha escrito varios libros sobre temas internacionales, una visión muy inteligente sobre los acontecimientos mundiales y que además conoce bien el tema de Palestina. Así que para mí es un placer saludar y recibir nuevamente al amigo Augusto Zamora. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Aquí estamos, allí en Nicaragua, sufriendo, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Augusto, yo, como digo, quiero exprimir tu saber y tus conocimientos en una primera parte de esta charla sobre lo que está pasando allí en Gaza, en Israel y Palestina, desde una visión más diplomática, por así decirlo. ¿Qué rol tienen las Naciones Unidas? ¿Qué rol han tenido? Tienen ahora y han tenido en los últimos 75 años, desde la creación del Estado de Israel, allí en 1948. Cada año la Asamblea General de las Naciones Unidas se expresa, y como tú, que has sido diplomático y además tienes una vasta experiencia, quiero tu opinión. Pero para eso, si me permites, no es lo habitual que yo no deje hablar de entrada desde el inicio al invitado, pero hay alguien que creo que vale la pena porque expresa el sentimiento de una gran parte del mundo, de las personas más sensibles, que es qué ha pasado con el tema Israel, las sanciones, el apartheid, que se lo ha declarado las Naciones Unidas. Así que si me permites, vamos a hacer una pequeña introducción con un video muy cortito. Aquí va. Mucho a Israel con Palestina, por ejemplo, porque los palestinos le tiran con piedras y estos le tiran con unos misiles que se los pegan y le siguen ganando tierra y nadie hace nada. Nadie hace nada. Palestina, para mí. Palestina. Ah, Palestina. Yeah, this is from. Ah, it's okay. This is for you. For me? Thank you. Can you please? Viva Palestina. Viva Palestina. Viva Palestina. Viva Palestina. Sí, señor. Bueno, allí estaba el inolvidable Diego Maradona. Siempre es, más allá de lo polémico que haya sido él como persona y su vida personal, siempre en estas cosas del lado de los más débiles, por lo menos. Pero me interesó una parte de su frase. Le siguen ganando tierras, sabemos que los crímenes que ha cometido el Estado de Israel y nadie hace nada. Entonces, Augusto, toda tuya la palabra. ¿Qué pasa con las Naciones Unidas, con la Unión Europea?
Adelante. Vamos a explicarlo esto desde fuera del derecho internacional, porque esto no es un tema de derecho internacional, ni siquiera un tema propiamente de Naciones Unidas, porque si vamos a hablar en el mundo de áreas de poder, la existencia de Israel pasado los 10 primeros años ya ha respondido a una dinámica de poder. Yo quiero recoger aquí una frase que dijo el actual presidente Biden cuando era congresista, hace como 20 años más o menos, que él repetía, porque yo esto ya lo había oído de alguien antes, y era: Israel, si no existiera, hubiera habido que inventarlo. Los primeros años en Naciones Unidas, el tema judío tenía mucho impacto después del descubrimiento por las tropas soviéticas y después por el resto de tropas aliadas de los campos de concentración, el genocidio nazi contra el pueblo judío, que no fue solo contra los judíos. Lo que pasa es que ellos se robaron el mandado y los 500.000 gitanos eliminados por los nazis, pues pasaron a la basura los 3 millones de soviéticos que murieron ahí, los católicos, los sacerdotes, etcétera. Todo eso ha sido borrado para ocuparse todo el escenario por las víctimas judías. Pero pasado, digamos, este primer periodo en el que Naciones Unidas aprobó una desafortunada resolución que era como un desagravio de las Naciones Unidas al pueblo judío, esto derivó ya en una segunda etapa, después de la Primera Guerra Árabe-Israelí, en un proceso en el que el sionismo se apodera de Israel. Y con la Guerra Fría y el proceso de descolonización, que normalmente la gente no vincula a esto, la zona del Golfo Pérsico se convierte en el área más estratégica del mundo para Estados Unidos y para Europa Occidental, en suma para la OTAN, porque de ahí sale en ese entonces casi el 70% del petróleo y del gas del mundo. Por lo tanto, para Estados Unidos, controlar la zona del petróleo era un imperativo categórico. Y Estados Unidos se basa, en primer lugar, en Israel. Y es cuando ya se establece una política de poder, porque Israel reúne una característica que tampoco se cuenta, y es que si no existiera el ejército israelita, si no existiera Israel, la geopolítica del mundo árabe y del Mediterráneo habría sido absolutamente otra. Porque hay que recordar, porque esto es importante saberlo para entender todo lo demás, que con la descolonización toman el poder en el norte de África y en Oriente Próximo una serie de movimientos progresistas antiimperialistas, cuya figura más conocida fue Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, pero que también lleva al partido Baas en Irak, en Siria, al poder. Argelia triunfa el Frente de Liberación Nacional, y todos estos son aliados de la Unión Soviética. Entonces hay un escudo ahí antiimperialista que aterroriza a Estados Unidos y sobre todo a Europa. Y de ahí viene el proceso de conversión de Israel en una enorme base militar, que tiene su otra moneda, y es la conversión de los territorios palestinos en unas enormes cárceles. Y esto se va agudizando a medida que la confrontación con la Unión Soviética deriva en guerras entre árabes e israelitas, que al final no son guerras con Israel, son guerras de los árabes contra Estados Unidos. Es decir, sin el apoyo abrumador de Estados Unidos, Israel hubiera sido derrotado hace muchos años. Como Ucrania, ¿no? Hoy. Como Ucrania, pues exactamente. Y a esto hay que agregarle que Estados Unidos rodea la región del petróleo con 3 estados gendarmes: el Irán del Shah,
el régimen feudal en Arabia Saudita e Israel. Pero cuando cae el régimen del Shah en Irán, para Estados Unidos es la mayor derrota geopolítica sufrida hasta ese momento. Porque no solo pierde a un gendarme esencial, sino que pierde a una enorme potencia petrolera gasística que además tiene una posición geográfica fundamental en su confrontación de Estados Unidos con la Unión Soviética. Y esto revaloriza a Israel. Y lo revaloriza a tal punto que ya prácticamente la política de Estados Unidos en esta región deja de ser la política de Estados Unidos como país para pasar a ser la política de Israel. Y hay en Estados Unidos, donde existe la mayor población judía del mundo, la convicción de que es preciso de que Estados Unidos se case con Israel de manera que este matrimonio se convierta en una fusión. Y yo llamo la atención al hecho de que los judíos en Estados Unidos parecen tener como meta el ocupar altos cargos en los departamentos de defensa y en el Departamento de Estado. De Kissinger a Blinken, la presencia de judíos aquí ha sido abrumadora. Y esto es porque los judíos saben, y los israelitas más todavía, que el día que desaparezca el apoyo de Estados Unidos, los árabes se los van a comer. 80% de los funcionarios y empleados de la Casa Blanca son judíos. Hasta el porque yo creo que ellos tienen café. una línea dirigida a ocupar esos cargos. Ellos no andan buscando el Departamento del Interior, no andan buscando nada. Ellos se concentran en obtener nombramientos en el Departamento de Estado y en el Departamento de Defensa. Si ya los buscas en otras áreas, no los vas a ver. Y después periodismo, comunicación, Hollywood. Es que normalmente esto va de la mano, ¿sabes? Hay quien cree que hay una prensa independiente y esa es tan independiente como que existe Tarzán y que va de bejuco en bejuco o de árbol en árbol, ¿sabes? Ya, esa es la fusión entre Hollywood, la gran prensa y la política de Estados Unidos es tan grande que hasta la CIA, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, tienen delegados en la industria del cine en Hollywood, por ejemplo. ¿Ya? Lo que quiero decirte es que esto es un conglomerado para garantizar la existencia de Israel. Y aquí vamos a dar unos datos, porque la gente también lo olvida, porque el peso de la propaganda y la distorsión de todo es tal que a uno lo sacan de la realidad material en la que se vive. Mira, Israel como tal tiene 22.145 kilómetros cuadrados. 22.145 kilómetros cuadrados. Es más o menos el tamaño de El Salvador. Sí. Uruguay tiene 187, o sea que es 6 veces. Imagínate. Nada, un pañuelo. Cisjordania y Gaza tienen 6.020 kilómetros. En total, son 28.000 kilómetros y ahí hay 7.250.000 judíos y hay 7.300.000 o 500.000 palestinos. Ahí las cifras siempre tienen discrepancias, pues, pero más o menos están empatados. Pero claro, Israel está rodeado de 500 millones de árabes. Es decir, Israel sin Estados Unidos, sin Alemania, sin Francia, sin Gran Bretaña, no puede existir. Por eso yo lo comparo con los reinos cruzados. Los reinos cruzados lograron establecerse en Palestina desde la primera a la novena y última cruzada porque para enfrentar a la enorme cantidad de tropas y pueblos musulmanes que había,
pues había una cruzada y otra cruzada y otra cruzada, un flujo permanente de hombres, de recursos, de dinero para sostener los reinos cruzados. Cuando los reinos europeos se cansaron, porque aquello era carísimo, ¿ya? Entonces se acabó. Y los musulmanes recuperaron Palestina y bye bye los reinos cruzados. Mira, la central nuclear de Dimona la construyó Francia. Sí, Y el poder nuclear de Israel se lo dio Francia. sí. A Los pesar del submarinos, propio De Gaulle, ¿no? sí, los submarinos que tiene Israel son regalo de Alemania. Anualmente, una suma de países le pasan a Israel miles y miles de millones de dólares en conceptos de indemnizaciones. Y Estados Unidos le da a Israel absolutamente todo. De hecho, viste ahora, pues han enviado 2 flotas de portaaviones y han establecido un puente aéreo porque a Israel se le acabaron los misiles y Estados Unidos les tuvo que enviar el recambio, los repuestos de Estados Unidos. Estamos hablando que son vuelos de 12,000 kilómetros. ¿Yeah? Pero ¿esto qué quiere decir? Que Israel no produce nada como para que ellos puedan sostenerse por sí mismos. Nada. Si Estados Unidos cortara la asistencia militar en el momento en que disparen el último misil, en el momento que disparen el último proyectil de tanque y el último cartucho, se acabó. Por eso es que Naciones Unidas no puede hacer nada, porque no es un tema que se inserte, aunque legalmente sí, pero en la práctica no. Porque Estados Unidos no puede prescindir de Israel. Si Israel desapareciera, todo el peso de Estados Unidos en Oriente Medio se volatilizaría como cualquier gas si lo sacas de un frasco. ¿Ya? Y ese es el motivo de fondo por el cual Estados Unidos va a morir con Israel y los europeos también. Porque es la gran fuerza de choque de la OTAN en Oriente Medio. Ahora, todo el mundo, Augusto, perdona que te interrumpa, todo el mundo apela a Naciones Unidas. Parece ser el organismo que regula, para eso se la creó allí al final de la Segunda Guerra Mundial, para regular el poder justamente de las naciones. Por lo menos estoy hablando en términos formales, ¿no? Y después pasan cosas como estas. Todo el mundo apela al derecho internacional, apela a la soberanía de los países, los derechos humanos, los valores occidentales. Y después pasa esto, ¿no? Mira un segundito, Augusto, te dejo respirar. Acusó el jueves a Israel de posibles crímenes de lesa humanidad por su reacción a las manifestaciones palestinas en Gaza el año pasado. Para su informe, la Comisión de Investigación realizó más de 300 entrevistas con víctimas, testigos y fuentes y recogió más de 8.000 documentos. También tuvo acceso a material audiovisual, pero no recibió autorización de Israel para ir sobre el terreno. La comisión encontró fundamentos para creer que las fuerzas de seguridad israelíes cometieron violaciones serias de los derechos humanos y la ley humanitaria. Estas violaciones ameritan una investigación criminal y enjuiciamiento, y pedimos a Israel que investigue seriamente estas violaciones y brinde justicia y reparación a los muertos y heridos. La comisión analizó las protestas semanales desde marzo de 2018 hasta finales de diciembre en territorio palestino. Desde que empezaron las protestas, más de 250 palestinos han muerto por disparos israelíes, la gran mayoría a lo largo de la frontera. Del lado israelí fallecieron 2 soldados. La comisión estimó que existen motivos razonables para creer que francotiradores de élite israelíes dispararon contra periodistas, personal sanitario, niños y personas discapacitadas, sabiendo que eran claramente reconocibles como tales.
Israel denunció el informe como hostil, falso y parcial, y reiteró su derecho a defenderse de lo que considera actuaciones terroristas de Hamás, que gobiernan la Franja de Gaza. Esto es de 2018, o sea, esto de que el terrorismo y demás empezó el sábado pasado y que ha sido injustificado y demás, lo desmiente un informe de Naciones Unidas, un informe imparcial, según lo consideraría uno, ¿no? Augusto. Bueno, yo te diré de Naciones Unidas algo rápido, te voy a hablar como profesor de Derecho Internacional. Cuando se crea Naciones Unidas, se crea siguiendo el sistema clásico de los estados, con un poder ejecutivo, que es el Consejo de Seguridad, un poder legislativo, que es la Asamblea General, y un poder judicial, que es la Corte Internacional de Justicia. Pero esto se hace en el mundo de 1945, cuando la Unión Soviética, Estados Unidos y los imperios europeos eran aliados. Pero esto dura un suspiro. Y con el proceso de descolonización, ya Naciones Unidas entra en una transformación que por la propia estructura de la Carta ha impedido actualizar el formato de Naciones Unidas, que ya es una organización absolutamente desfasada. Y eso explica en gran medida su inoperancia, porque se quedó anquilosada con la estructura pensada en 1944, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, para un mundo en el que se suponía que todos iban a ser aliados y que 10 años después estaban en dos bandos enfrentados a muerte. ¿Ya? De manera que Naciones Unidas no resolverá nada. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es que para las grandes potencias, sobre todo para Estados Unidos, el derecho internacional no tiene más que un valor instrumental. Si uno va al sistema jurídico estadounidense, se da cuenta que dentro del sistema jurídico de Estados Unidos el derecho internacional es subsidiario, cuando se supone que el derecho internacional está sobre los derechos internos. Sin embargo, tú protestas a Estados Unidos y entonces te mandan al Departamento de Estado y dicen, no, es que es una cuestión del Departamento de Estado, y te mandan al Departamento Legal y te dicen, esto no procede. Pues. Ya. De manera que es perder el tiempo entrar en juegos cuando obviamente todo lo que se refiere a Israel es ilegal, porque incluso la resolución que aprobó la existencia del Estado de Israel indicaba que había que repartir el territorio prácticamente a partes iguales. ¿Ya? Y esto jamás se cumplió. Y de hecho, de lo que le daba la ONU a Palestina, no queda prácticamente nada. De manera que estamos hablando de una situación que ya dentro del mismo sistema de Naciones Unidas ha sido desbordada por una realidad que, como yo decía al principio, está marcada por una profunda política de poder. Y esto, te diré algo más. Esto se va a agravar, porque a medida que el poder de Estados Unidos, como la piel de zapa de Balzac, se va reduciendo, el valor de los pocos aliados que le van quedando va subiendo, de manera que Estados Unidos va a aumentar el sentimiento de impunidad que hay en Israel, porque cada vez más Estados Unidos tiene más claro que ya la única gran base de influencia que le queda en Oriente Medio y Próximo es Israel. Y que si esto se llegara a perder, la influencia de Estados Unidos desaparecería casi por completo. No olvidemos que Arabia Saudita, Irán han normalizado relaciones diplomáticas,
Incluso ahora con la crisis en Gaza se dio una inédita conversación telefónica entre el heredero Bin Salman y el presidente de Irán, que Siria ha vuelto a la Liga Árabe, que Arabia Saudita tiene a China como su principal socio comercial y a Rusia como su principal socio estratégico en materia energética, de manera que el poder de Estados Unidos está cada vez más agrietado. Y esto determina que el valor de Israel se multiplique. Si tú escuchas a los dirigentes de Israel, la forma en que hablan, el desprecio absoluto que manifiestan hacia los palestinos, pero además hacia la opinión internacional, hacia todos los países, eso se deriva de que tanto Estados Unidos como sus socios europeos le han dicho que puede hacer lo que le dé la gana y que no se preocupe. Sí, que ellos sí. pagan el gasto. Sí, sí. Porque Bueno, de otra manera, ¿cómo vas a explicar que un país de 22.000 kilómetros cuadrados y 7 millones de habitantes esté hablando de manera que no habla ni siquiera la República Popular China con 9 millones de kilómetros cuadrados y 1.400 millones de habitantes? sí, este señor, el ministro, מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים. les cortaremos el agua, el alimento, todo a los... Son como animales, ¿no? Dijo este señor. Mira, imagínate Es esto un que hubiera lenguaje salido. completamente nazi. Es Es decir, un los nazi. nazis a los eslavos les llamaban subhumanos. ¿Ya? Y el proceso a través del cual ellos justificaron la destrucción de los eslavos y de los judíos y de los gitanos era considerarlos como animales con forma humana. Por lo tanto, sus vidas no valían. ¿Ya? Y el señor ministro israelí pues está siguiendo la estela de los nazis. Es decir, ten en cuenta, hay otra cosa que la gente no sabe. Mira, el sionismo es la vertiente judía de los movimientos nacionalistas que se gestaron en el siglo XIX en Europa y que dio pie al movimiento de las nacionalidades que determinó la conformación del mapa europeo y su reconformación, porque en Europa tienen esa idea monstruosa de que un pueblo, un estado, y el pueblo se identifica por el idioma, la religión, y entonces ahí tenemos un montón de microestados, pero cada uno independiente. Y el sionismo heredó todo lo peor de los movimientos nacionalistas europeos. Es racista, es supremacista, odia al otro, y sobre todo al otro que se opone a sus ideales, que esto es lo que explica las guerras mundiales, las matanzas en Yugoslavia y la desintegración de Checoslovaquia pacíficamente, pero tenemos ahí, ¿cómo decirte?, la mayor amenaza a la paz mundial, porque si en un momento dado, que puede ser, los países árabes vuelven a unirse contra Israel, este país tiene bombas atómicas, ¿sabes? O sea, los franceses, que son unos irresponsables absolutos, les dieron armas nucleares, ¿sabes? A lo cual se oponía el presidente Kennedy de los Estados Unidos, y hay una fuerte correspondencia entre el presidente John Kennedy, aquel que asesinaron, entre él y Ben Gurión, que era el primer ministro israelí, en el cual el presidente Kennedy le decía nada de armas nucleares, de ninguna manera tenga armas nucleares. Hay algunos intelectuales con libros escritos muy solventes, no son teorías de la conspiración, que vinculan el asesinato del presidente Kennedy con este tema justamente. Que lo de las teorías de que fue la CIA, la mafia, Oswald, aquel tirador solitario y loco y todo más. Harvey Lee Oswald. Si yo no sé de lo otro, pero si de algo estoy seguro de que Oswald no lo mató. Pero hay fuertes sospechas, fuertes indicios,
se ha investigado, se han desclasificado documentos en los cuales quedaba clarísimo que el presidente John Kennedy estaba en contra del desarrollo de Israel. Además, él era cristiano, recordémoslo, fue uno de los pocos presidentes cristianos, además de Biden Católico. actualmente, que se oponía firmemente al desarrollo militar y específicamente nuclear, y se oponía a que Francia le dio la tecnología, perdona que sea un poco largo, le dio la tecnología nuclear de manera subrepticia y en parte robada por parte de agentes infiltrados israelíes en la administración y en las empresas francesas allí en los años 50 y 60, con la oposición del presidente Kennedy. Adelante, Augusto. Es que, vamos a ver, yo vuelvo a lo del lobby judío. Es decir, no es posible entender la política de Estados Unidos, sobre todo en Europa, Oriente Medio, sin el peso del lobby judío en la política de defensa y la política exterior de Estados Unidos. Si a mí alguien me preguntara, ¿esto que está pasando ahora con Gaza e Israel le interesa a Estados Unidos? Yo te diría que radicalmente no. O sea, no son sus intereses estratégicos No, hoy en día. Porque Todos estos Estados son Unidos, funcionarios a Estados con doble Unidos nacionalidad. como Claro, país, claro. lo que le interesaría es mantener una política de equilibrio, pero sobre todo por el peso y el valor, una política proárabe, que son la vasta mayoría de la región. Que era la que tenía Kennedy. Kennedy simpatizaba con Nasser, el que acabas de Pues mencionar. claro, porque Kennedy era inteligente. Claro. Kennedy, con lo de la crisis de los misiles, se dio cuenta que una mala decisión política podía destruir no solo a Estados Unidos y la Unión Soviética, sino a la humanidad. Sí. ¿Ya? Yo te recuerdo que había, tanto en la Unión Soviética como en el Estados Unidos de esta época, la idea de que no había que divulgar el poder atómico. La ruptura entre China comunista y la Unión Soviética se da cuando Stalin rehúsa pasarle la tecnología nuclear a China. Eso es lo que determina la ruptura. Porque claro, cuantos más países tuvieran armas atómicas, mayor era la inestabilidad en el mundo. Y también menor el control que la Unión Soviética y Estados Unidos podían ejercer sobre países aliados. ¿Ya? Eso se rompe con Israel. Y a partir de ahí hay como vía libre, ¿me entiendes? India, China, Pakistán, ahora Corea del Norte, pues ya son potencias nucleares. Irán probablemente ya lo sea también. O pronto. Irán, yo creo que Irán ya tiene capacidad de producir armas nucleares, pero que ellos han hecho un balance general de lo que ganarían y lo que perderían. Y creo que han llegado a la conclusión de que perderían más desarrollando el arma nuclear que manteniéndose como están. Ten en cuenta que si eres inteligente, valoras. Y por ejemplo, para Irán ahora, más importante que tener un arma nuclear era ingresar en la Organización de Cooperación de Shanghái, ingresar en los BRIC. Irán quiere ingresar en el espacio de la Unión Económica Euroasiática, quiere integrarse más con China. Esa es una política sumamente inteligente, porque con el territorio y la población que tiene, Irán va a tener un poder muchísimo mayor que si tuviera unas bombas atómicas y estuviera bloqueado. ¿Ya? Porque además llegará un momento, fíjate, por el bien de la humanidad, en que Israel será desnuclearizado. Hay un episodio que yo no sé Perdona, si es espera. cierto. Vas a seguir con eso. No quiero que te escapes de ese tema. Es muy importante lo que acabas de decir. Porque si es desnuclearizado, para lo que es la concepción estratégica de los líderes israelíes, tanto laboristas como Likud y extremistas y la mayoría de la población,
sería sacarles el alma. O sea, estaríamos hablando de la desaparición prácticamente del Estado de Israel. Bueno, yo vuelvo al tema de la asimetría. Israel, con 22.000 kilómetros y 7 millones de habitantes, no tiene absolutamente nada que hacer contra 500 millones de árabes. Pero perdieron 2 veces guerras, ¿no? Allá en el 67 y en el 73. Bueno, las perdieron, mira, yo le llamo perder entre comillas, porque realmente en aquellas guerras intervino Estados Unidos, en los países europeos, las presiones sobre los gobiernos árabes. En la Primera Guerra varios contendientes fueron obligados a salirse, tropas que estaban a punto de vencer a las israelíes fueron replegadas. Aquello no era realmente una guerra, sino que allí estaba metido todo Occidente y Estados Unidos, de manera que aquella intervención política militar determinaba el fracaso de las fuerzas árabes. Yeah. Si los hubieran dejado en el tú a tú, ¿me entiendes? Ten en cuenta que con 7 millones de habitantes tú no puedes movilizar a mucha gente. En una confrontación sin Estados Unidos de por medio, sin armas nucleares, entre una alianza Siria, Irak, Irán contra Israel, Israel no tiene nada que hacer. Porque estos países tienen más de 100 millones de habitantes, pueden movilizar a 10 millones de soldados. Israel podría movilizar como mucho a 1 millón. Bueno, matas a 3 millones de árabes, pero a ti te matan al millón y se acabó. ¿Ya? Estas son las cosas que hay que poner en perspectiva para entender que todo lo que deforma la situación en Gaza, en Oriente Medio como en Ucrania, es Estados Unidos. Es decir, la amenaza al mundo, la mayor amenaza para la paz mundial es Estados Unidos. ¿Quién está detrás de Ucrania? Estados Unidos. ¿Quién está detrás de Israel? Estados Unidos. ¿Quién está queriendo bloquear y joder a China? Estados Unidos. Por donde vas te encuentras a Estados Unidos. Míralo, aquí está el presidente Biden arrodillado delante del presidente de Israel en una visita que le hizo en el despacho Oval el presidente de Israel. De rodillas lo recibe. Hombre, claro. Si no, el lobby judío lo destituye. Claro, pero ¿tanto poder tiene el lobby judío? ¿O se es que suma mira, además te voy a los contar otra cosa que evangelistas? suena anecdótica, pero que es real. En alguna parte un judío escribió que el aliado más estratégico de Israel eran los evangélicos de Estados Unidos y que el mayor aliado de los evangélicos era Israel. 40 millones de norteamericanos. Aquí tenemos que entrar a factores religiosos. Los evangélicos son pro-israelitas porque ellos creen que en algún momento vendrá Jesucristo y entonces será Jesucristo el que acabe, sí, será Jesucristo el que acabe con los israelitas, ¿me entiendes? ¿Ya? Sí. Y entonces esta suma de dos sectores religiosos que son mayoritarios, los evangélicos en Estados Unidos, es lo que determina el funcionamiento de Estados Unidos. ¿No? El milenario. ¿Ya? De manera que no es que solo el lobby judío, no, es que el lobby evangélico. Ten en cuenta que los gringos son lo más parecido a los afganos en materia religiosa, a los talibanes. Interesante. ¿Ya? Tú no vas a escuchar a ningún líder político en Estados Unidos que se atreva a decir que es ateo. Es cierto. Como que diga que es ateo, está muerto. Se terminó. Lo más grave es decir que es cristiano. Hay una calle en Washington que no me acuerdo cómo se llama. Fíjate que la he estado buscando hasta en internet. Porque cuando yo viajaba mucho a Washington, cuando era diplomático en la Revolución Sandinista, y había una calle que me llevó a mí un colega de la embajada, que había no sé cuántos centenares de iglesias evangélicas, pero una tras otra en una fila que se perdía en el horizonte. ¿Entiendes?
Es el único país, excepción hecha de los musulmanes, de los talibanes, pues los iraníes que están lejos de los talibanes, pero participan incluso en Turquía, pues yo lo vi, me recorrí toda Turquía, esa fe religiosa que nosotros hemos perdido en buena medida. En Estados Unidos es una cuestión esencial. Sí. ¿Me entiendes? Todos van en nombre de Dios, con la Biblia, y van a misa o van a su credo, y no hay quien te diga que no es creyente y religioso. Van con la Biblia y la chequera, ¿no? Y dinero, y lobby, y llaman a los también en congresistas. Estados Unidos dicen una cosa, que esto yo lo escuché en Estados Unidos: si quieres hacerte rico, funda tu iglesia. Y por eso en Estados Unidos hay 800,000 denominaciones evangélicas y sus líderes son todos ricos. ¿Me entiendes? Sí. Los teleevangelistas, esos que vuelven locos a la población. Sí, locos, son con millonarios, odio y empiezan con 4 prédicas y al final acaban comprándose un Rolls Royce en el nombre de Dios, ¿me entiendes? Sí. Entonces, todo esto, que es una mezcolanza de cuestiones, es made in USA. Es decir, no intente nadie explicar la política de Israel solo como una política de Israel, sino simplemente como una proyección del poder de Estados Unidos bajo la forma del Estado de Israel. Porque te voy a decir que Estados Unidos tiene este poder contagioso de hacer que la gente pierda la cabeza. ¿Ya? Porque Estonia, que es un país como del tamaño de Israel, que ha perdido la mitad de la población y ahora quedan como 1.800.000 habitantes, pues la presidenta de este país vocifera contra Rusia y le dice barbaridades, ¿sabe? Es la versión báltica de Israel. ¿Y dónde está el virus que inocula esa demencia? Pues ese virus viene de Washington. Sí. Aquí los tienes a los teleevangelistas con el presidente Trump, pero con todos, ¿no? Los evangelistas en ceremonias de iluminación, de visión, el destino manifiesto. Nosotros y nuestros valores y nuestras creencias deben ser impuestas al planeta entero, aunque sea por la violencia. Mira, esto es lo que le llaman el excepcionalismo estadounidense, que en eso, a ver, Herman Melville, el autor de Moby Dick, dijo en 1850, somos el pueblo elegido. Claro. ¿Ya? Porque los gringos, los evangélicos, sobre la matanza de indios, la esclavitud de los negros y ver que todo les iba tan bien, creían que ellos eran bendecidos de Dios. Claro. Le robaron la mitad. En esto empatan completamente con los judíos, que también se sienten el pueblo elegido de Dios. Sí. En Estados Unidos. Lo dice la Biblia, querido Augusto, lo dice la Biblia. En el Génesis, en el Deuteronomio, claro, en el Éxodo. ¿Cómo no creerles entonces? Además, esto le llaman el excepcionalismo estadounidense. Es decir, nosotros somos los elegidos de Dios, somos diferentes y superiores, estamos bendecidos, in God we trust, ¿me entiendes? ¿Ya? Y por esta vía, ellos van repartiendo sus dones y considerando que todo el mundo debe someterse a ellos. ¿Ya? Es la base ideológica religiosa del imperialismo gringo. ¿Ya? Que empata, dicho sea de paso, no es que Herman Melville fuera una excepción, es que a mediados del siglo XIX en Europa estaba en apogeo el racismo y la consideración de la raza blanca como la raza superior.
O sea, no es que Melville se hubiera caído de un bejuco, no, él estaba inmerso en aquel mundo de expansión imperial, de supremacismo blanco, ¿ya?, que llevó a Gobineau, el conde de Gobineau, que fue embajador cónsul de Francia en Brasil, a escribir una obra en 8 volúmenes que tituló Sobre la desigualdad de las razas humanas, donde en esa obra fundamentaba la superioridad de la raza blanca, pero Gobineau cometió un error. Y como la raza blanca no es única, él dijo que la raza superior eran los arios, lo que determinó que cayera en desgracia ante los franceses, pues, porque claro, ellos eran latinos. Era un darwinismo, ¿no? Que de esa época, propio de esa época. Era el social darwinismo. Y el mismo Darwin, a propósito de, al ver la expansión de Estados Unidos y ver pues cómo la inmigración europea iba convirtiendo a aquel país en una gran potencia, llegó a considerar que Estados Unidos era la expresión del éxito del proceso evolutivo, porque para él emigraban los más fuertes, y esa emigración de Europa a Estados Unidos de los más fuertes es lo que estaba transformando a Estados Unidos en el país más fuerte. ¿Ya? Entonces todo esto viene empapado de las ideologías reinantes en el siglo XIX, que mira, en este mundo los únicos 2 países que siguen sosteniendo ese pensamiento decimonónico son los evangélicos en Estados Unidos con su excepcionalismo, ¿ya?, y los sionistas en Israel. Por eso los gringos ven a todos los demás por debajo. Tú estarás aburrido de ver en las películas que sale y dice, soy ciudadano estadounidense. Oh, Dios mío, párate. Hemos visto aquí al Arcángel San Miguel, ¿me entiendes? ¿Ya? Claro. Bueno, aquí tienes a una ministra israelí. No hay que tener compasión, hay que destruirlos a todos, arrancarlos desde bueno, y otras barbaridades que dicen en el Jerusalem Post o en otros periódicos allí, dicen barbaridades que si alguien las publicara en Europa o aquí o en Nicaragua, donde sea... Imagínate que Rusia estuviera haciendo con los ucranios lo que Israel está haciendo con los palestinos. Es lo que ha dicho el amigo Medvedev, el presidente de... Sí. No, y es que los diarios rusos están demostrando la devastación de Gaza y cómo Rusia no ha bombardeado una sola ciudad ucraniana, salvo en la zona de guerra, pues, que ya eso, ¿me entiendes? Pero en Kiev, leía yo de un periodista británico que llegó ahí y dijo, aquí parece que no hay guerra, pues todo el mundo está en cafeterías, en bailes, en discotecas, porque nadie tiene miedo a Rusia. Sí. Ahora, yo te hago una pregunta. Yo tengo una hija judía, lo que tú estás hablando de sionismo, ¿no es antisemitismo eso? ¿Quieres aclararnos eso, querido? No, vamos a ver. Aclara eso porque creo que el sionismo, no nos cansaremos de... El judaísmo como tal es una religión. Como toda religión merece todo el respeto del mundo porque cada quien tiene derecho a creer en lo que le dé la gana o a no creer. Claro. ¿Ya? El sionismo es la versión extrema del movimiento judío. Un movimiento que se empezó a gestar en la segunda mitad del siglo XIX de la mano de los movimientos nacionalistas que estaban surgiendo en Hungría, en Chequia, en Grecia, etcétera, y que decían, bueno, si aquí todo el mundo quiere tener su país en base a su religión y a su idioma, nosotros que tenemos nuestro idioma y nuestra religión también tenemos derecho a tener un país. Bueno, lo del idioma más o menos, porque el hebreo se desarrolló después, ¿no? Bueno, pero entiéndeme que ¿no? un montón de idiomas se consolidaron después de los movimientos nacionalistas. Y yo no recuerdo el ministro italiano después de la proclamación del Reino de Italia que dijo, bueno, ya tenemos Italia, ahora hay que hacer italianos.
Exactamente. Tampoco tenían un idioma común. No, no Usaron lo el tenían. piamontés y De demás. hecho, en Francia, que inventó el Estado moderno, se impuso el francés de l'Île-de-France, ¿ya? Sí, señor. De Porque en París. Francia se hablaban 40 idiomas, Sí. y mira que la resistencia de los pueblos a abandonar su lengua natal era tan grande que hasta 1914 no se decretó oficialmente en Francia que todos los franceses hablaban el francés de l'Île-de-France. Propio de París. De Île-de-France, Sí. es la zona de París. Ya, entonces, el sionismo es la versión extrema. Con este Es señor por Theodor decirte Herzl, ¿no? algo que me puedan entender, son los ucronazis. Porque hay un nacionalismo que no es malo, chicos. Tú puedes amar a tu país como amas a tu madre y a tu padre, no porque sean mejores o peores, sino porque son tu padre y tu madre. ¿Me entiendes? ¿Ya? Hay otros que dicen, mi país está por encima de todo lo demás y al que se oponga hay que triturarlo, machacarlo, torturarlo, destruirlo. Que fue lo que pasó entre los nacionalistas ucranianos y los polacos en 1944. ¿Sabes? Entre unos y otros se mataron casi 200.000. Esos datos la gente lo olvida. Sí. ¿Ya? Y Stalin pues optó para detener la matanza por mandar a todos los polacos a Polonia y meter a todos los ucranianos en Ucrania. Entonces, hay el movimiento Ustachi en Croacia, que era el movimiento nacionalista croata de filiación nazi. Nazis, absolutamente. Acá lo tenemos Ya. al señor Rothschild y al señor Soros, los dos Bien. líderes exponentes. Entonces, el sionismo, los sionistas son los Ustachi judíos, son los ucronazis judíos. ¿Ya? Porque vas a encontrar a muchísimos judíos que no están de acuerdo con Israel. Claro, sí. Y en estos días se están expresando, sobre todo rabinos súper ortodoxos. Que no El sionismo están se impuso con al final del Israel siglo. y hasta critican la existencia de Israel. Totalmente. ¿Ya? Totalmente. Pero en Israel, quienes tomaron el poder y convirtieron a Israel en la versión talibán del judaísmo fueron los sionistas. O sea, no hay que confundir sionismo con antisemitismo. Bien. Hitler era antisemita. Yo soy antisionista. ¿Ya? Como soy antinacionalista. A mí los nacionalismos me resbalan, ¿me entiendes? La especie humana es una. ¿Ya? Y bien estamos con soportarnos en nuestras miserias todos los días para empezar a matar al vecino solo porque decimos que tiene la piel más oscura o que habla de manera más rara. ¿Y esto qué quiere decir? Lamentablemente, que los israelíes y los palestinos, a menos que haya una alianza en la que participe Estados Unidos, no va a tener una solución pacífica. A ver, explícalo. Porque Estados Unidos, ya me acabas de decir, que está dominado por los extremistas evangélicos, que son 40 millones, súper poderosos económicamente, una capacidad de lobby increíble, también iluminados por la Biblia cotidianamente, van todos los domingos allí a misa, a sus ceremonios. Yo habiendo vivido allí con mi hija en un colegio allí de la región, tenía que ir a las ceremonias porque son muy superyoicos, muy exigentes. El que no va, como tú dices, pasa a ser un bicho raro y es excluido de la comunidad y demás. Pero entonces, ¿cómo va a cambiar esto en Estados Unidos con estos fanáticos que están allí? Es que aquí, volvamos un poco al principio, estamos en una era de una transformación mundial como no se ve desde el descubrimiento de América, con perdón de los que andan ahí con el batiburrillo del 12 de octubre y esa cosa, ¿sabes? Que a mí me da risa, que aquí en América Latina estamos tan atrasados intelectualmente que nos seguimos peleando con unos señores que nacieron en el siglo XV. Todos estas personas son de doble nacionalidad israelí, ¿no? Son el Estado profundo de los Estados Unidos con doble nacionalidad israelí. Sí, que es lo que hace Israel con todo, pues israelí argentino, israelí español, israelí francés, todo el mundo puede ser israelí mientras tenga una vía de escape, ¿me entiendes? Sí, sí. Bueno,
El mundo está en un proceso de cambio inmenso. Para que nos entendamos, en la década de los 50 del pasado siglo, Estados Unidos representaba el 50% del PIB mundial. Es decir, de cada 100 dólares, hablemos en dólares, pues, porque podemos hablar en pesos también. Sí. De cada 100 pesos que se producía de riqueza en el mundo, 50 procedían de Estados Unidos y el resto del planeta. Pero hoy, en 2023, Estados Unidos representa entre el 18 y el 19% de la economía mundial. En términos de PIB, si ya nos vamos al otro término más real, que es la paridad por poder adquisitivo, PPPA. la primera economía mundial es la China. Sí. Estados Unidos la segunda y Rusia está por encima de Alemania. ¿Esto qué significa? Que el poder de Estados Unidos está en un franco y abierto retroceso. De hecho, la deuda externa de Estados Unidos, si la tuviera uno cualquiera en nuestros países, nos habrían tenido que vender a todos como esclavos y aún así quedaríamos debiendo. Sin embargo, como dicen ellos, el resto del mundo nos financia. Claro. Porque la dependencia de las economías nacionales respecto al dólar es tal que todos los países tienen sus reservas en dólares, negocian en dólares, para ahí. Entonces ellos pueden meter la máquina y pum, seguir sacando. Pero eso es un arma de doble filo. China pasó de tener como 1.900 millones de dólares en activos estadounidenses a tener hoy 840.000 millones, que es una barbaridad, pero es menos de la mitad de lo que tenía. Rusia liquidó todas sus reservas en dólares. Arabia Saudita, Irán, la India, Rusia, todos están poniendo sus monedas nacionales. Lo que significa que la capacidad del dólar de seguir con la maquinita se va reduciendo. Los cálculos que se hacen es que a la vuelta de 10 años, el dólar habrá perdido la mitad del poder que tiene hoy. Entonces, ¿de dónde va a sacar Estados Unidos para mantener toda la parafernalia militar, política que financia gracias al resto del mundo? Además, en términos militares, China ya es la primera potencia mundial naval por número de buques. Sí, señor. Y el poder industrial de China es tan grande, por ponerte un ejemplo, que los chinos están construyendo 12 buques de guerra al año, mientras Estados Unidos solo puede construir 2. ¿Ya? 2, exactamente, 1 y 2. Sí. Y una de las deliberaciones grandes que hay ahora en Estados Unidos es que se decía eso, que los chinos nos van a comer. Y entonces quisieron inyectar un montón de dinero a la industria naval, pero resulta que ya no hay industria naval. Que una quebró y fue desmantelada y otra simplemente se fue. Y que ahora los grandes astilleros están en Asia. ¿Qué quiero decir con esto? Que llegará un momento en que Estados Unidos no podrá sostener a nadie. Bastante tendrá con sostenerse él mismo. Y en ese momento, ¿qué harán países como Israel? Y no solo Israel, ¿qué hará Egipto? Claro. Los gringos le dan a Egipto 1.500 millones de dólares anuales para mantenerlos corrompidos. Pues estoy seguro que esos 1.500 millones acabarán en bancos en Suiza, en las Bahamas, en las Islas Caimán, en esos paraísos de pachanga y fiesta. Pues. Sí. ¿Ya? ¿Qué harán cuando no le puedan mantener a los bálticos toda la cachaza que tienen ahora insultando a Rusia? Entonces, los cambios se van a dar como un resultado
del declive de Estados Unidos, si acaso no es acelerado por una guerra con China y Rusia, que esa es una perspectiva que está en el horizonte. Bueno, acá lo tenemos al senador Lindsey Graham, que dice que debemos bombardear el mundo entero. O sea, senador republicano del ala de Trump, ahora medio peleado, no lo sabemos, que dijo barbaridades, ¿no? Esta gente dice barbaridades. Este es un evangélico fanático. Exactamente. Sí. Hay que bombardear el mundo entero, dice. Debemos Sí, porque ellos dicen, es aquello de que si no es mía de nadie, ¿me entiendes? Y matas a la mujer. Y después te pegas un tiro. Pero la no, maté es decir, porque era mía. Pero la realidad es que si tú lees todos los documentos que están saliendo en Estados Unidos de materia estratégica militar, ¿sí? Ellos se dan cuenta que ya no pueden. Sí. La propia Rand Corporation lo ha dicho, ¿no? Con respecto a Ucrania, dijo, la guerra la vamos a perder. Ahora, es que, adelante, Augusto, perdona. No, es que quería decirte que es que Tucídides decía y repetía, yo es un libro que recomiendo, si alguien quiere entender el fenómeno de la política y la guerra, la historia de la guerra del Peloponeso no ha sido superada por ninguna otra obra. Y Tucídides decía que las guerras son sobre todo cuestión de dinero. Porque las guerras son caras. Tienes que pagar a los soldados, tienes que gastar en armas, tienes que alimentarlos, tienen que hacer 1000 cosas. ¿Ya? Y si el dinero se te va acabando, pues al final el cálculo que hace Rusia, es decir, ¿de dónde va a sacar la OTAN 250.000 millones de dólares anuales para mantener a Ucrania? Pagando el gas a 3 veces el precio que lo vendía Rusia. ¿Ya? Y a Estados Unidos le ocurrirá otro tanto, es decir, ¿de dónde van a mantener el inmenso gasto militar y esa barbaridad de compromisos militares? Porque no es solo Israel, es con Japón, es con Corea del Sur, ¿ya? Es con Egipto, es con el que es con el otro. ¿Y de dónde vas a sacar dinero para todo eso? Eso es lo que a ti te induce a pensar que el imperio americano, digámoslo de esa manera, está condenado al fracaso en un plazo razonablemente corto. Aquí dice que Israel bombardeó en una semana sobre Gaza lo que Estados Unidos bombardeó en Afganistán durante un año. Israel bombardeó sobre Gaza la misma cantidad de bombas que Israel bombardeó, que los Estados Unidos bombardeó sobre Afganistán en un año. Y estamos hablando de una pequeñísima superficie, ¿no? 365 kilómetros cuadrados. A propósito de eso, todo eso es Made in USA. Estados Unidos lanzó sobre Vietnam 10 veces más bombas que las que se emplearon en toda la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Así quedó el resultado, ¿no? Aquí está. Lo tengo que quitar porque hay niños y no se puede ver. Mira, eso viene tanto por evangélicos como por sionistas del Antiguo Testamento. Si tú quieres leer lo que habría sido la lectura favorita de Aníbal Lecter o incluso de Adolfo Hitler, tú te vas al Antiguo Testamento y encuentras a Dios diciéndote: y asalta al pueblo de malos y degüella a mujeres, hombres y niños, y no perdones ni a las cabras ni a las ovejas, y no dejes piedra sobre piedra, ¿me entiendes? Sí, aquí está. Aquí está. Sí. Cuando yo lo leí la primera vez en el Antiguo Testamento, yo decía, Dios mío, pero ¿quién puede creer en estas barbaridades? ¿Y de dónde sacan que ese Dios es un Dios bueno, bondadoso, amable, cuando es un Dios vengativo? Para mí ha sido un misterio siempre, ¿saben? Porque yo tengo un querido amigo cura que probablemente esté mirando y que viene a comer a mi casa, y eso que yo soy ateo, y a veces le pregunto, ¿pero cómo es posible? Y bueno, claro, pero uno va a misa, yo acompaño a mi hija y siempre se leen los pasajes bonitos de la Biblia, generalmente del Nuevo Testamento. Pero no se dicen las barbaridades. Los católicos, y
denominaciones protestantes serias como los luteranos o los anglicanos, que son católicos de otra manera, se alimentan fundamentalmente del Nuevo Testamento. Claro, claro, claro. Porque del Viejo Testamento como que no sacan muchas cosas buenas, ¿me entiendes? Quitando el Cantar de los Cantares y alguna cosa más. El Cantar de los Cantares, claro, claro. Ahí te sale un Dios vengativo, asesino, sádico, perverso, implacable, vamos, por Dios. Además, Josué, el libro de Josué, recomiendo que los amigos se tomen el trabajo de leerlo. Es cortito, son unas pocas páginas, que es la hoja de ruta que aplica el ejército israelí allí en los territorios. Dicen, ¿se acuerdan lo de las trompetas que derrumban las murallas y hay que ir Jericó, sí. tomando pueblo por, es más, los nombra a los pueblos el Antiguo Testamento, ellos creen que es lo mismo allí, y dicen a los habitantes que están allí, mi piedad, hombres, mujeres, niños, los pasas, no lo puedo nombrar para que los debes, bueno, la Biblia lo dice, no les tengas piedad ni compasión, con tu espada. Y esto es lo que esta gente lee todos los días y los jóvenes repiten, porque claro, uno en Occidente dirá, bueno, pero estas son cosas de la época de las cruzadas. No, esta gente allí en Israel lo lee todos los días, los fanáticos rabinos se lo repiten todos los días. Ahora, sí es difícil llegar a la paz, ¿no? No, es que no habrá paz, porque además te voy a dar otra perspectiva. Israel, Palestina, es muy poco espacio para tanta gente. Para los sionistas es todavía más crítico, porque como su natalidad es inferior a la de los palestinos, ellos intentan compensarlo atrayendo a colonos. Sí. Pero no hay espacio. Pero lo peor es que son tan racistas, Augusto, que claro, vienen colonos de países pobres, porque los judíos del mundo, los ricos, clase media... Los ricos no migran. Crean en lo que crean, en el Dios que crean, los ricos no migran. Claro, ninguno va. Allí van los pobres. Entonces van los pobres como los etíopes, los sefardíes, ¿no? Los judíos del norte de África, que son los pobres, y cuando llegan los tratan como perros, porque son racistas entre ellos también. Los tratan, son ciudadanos de cuarta categoría para ellos, los mandan a las tareas más, son judíos, pero los mandan a las tareas más innobles. Los que dominan allí, la élite, son los esquenazís, los que no tienen ni una gota de sangre semita, ¿no? Vienen de Europa Central, de Alemania, de Ucrania, de Rusia, todos esos que se convirtieron al judaísmo allá en el siglo IX, más o menos. Es como si nosotros nos convirtiéramos al budismo, tú y yo, Augusto, nos hiciéramos amigos del Dalai Lama, nos hacemos tú y yo amigos del Dalai Lama, y nos vamos al Tíbet y les decimos a los chinos, salgan de aquí, esto es nuestra tierra, porque nosotros somos seguidores del Dalai Lama, aunque parezca absurdo, es así. Ahora, así es difícil llegar a un entendimiento, ¿no? Es que yo creo que los sionistas en Israel no quieren llegar a ningún entendimiento. Ellos quieren apoderarse de todo el territorio palestino. Y más el gran Israel que le dijo la Biblia, ¿no? Es expulsar a los palestinos. Mira, pero ¿cómo se hace eso? Este nazi el primer ministro israelí, Netanyahu, dijo: todos los palestinos del norte de Gaza deben abandonar. El presidente de Egipto negó abrir un corredor humanitario porque él dijo: si dejamos que salgan, no recuperarán el territorio. Sí. Es decir, Netanyahu está aprovechando la acción de Hamás para intentar quedarse con la mitad de Gaza, anexionarla sin palestinos. Exacto.
¿Ya? Y Cisjordania, ya que estamos, también, quizás. Y Cisjordania, pues Cisjordania está muerta. Claro. O sea, una Cisjordania es nueva como Nakba, ¿no? decir la ciudad del Vaticano en Italia. Sí. Una nueva Nakba, como aquella que produjeron en Sí, exacto. 1948, Entonces, 49. están aprovechando Exilio masivo para de todo. reducir a la mitad Cisjordania. Y el presidente egipcio lo ha entendido claramente. Y les ha dicho, si ustedes se salen de ahí, no vuelven a recuperar ese territorio. Porque Israel necesita territorio para los colonos. Sean del color que sean, con que sean judíos les basta. Sí. Porque su idea mesiánica es ocupar todo ese territorio para establecer el nuevo reino de Judá. Ahora, Y ahí no va a haber paz nunca mientras Estados Unidos esté de por medio. ahora, ¿qué pasa con esto, Augusto? Arabia Saudita iba a un acuerdo con Israel, habían hecho ya todo el caminito, y con esto, obviamente, Arabia Saudita, y cuando digo Arabia Saudita estoy hablando de la monarquía, esa cruel, salvaje, retrógrada, que ahora se está tratando de limpiar un poco su imagen, tuvo que echar para atrás. Y dijo, si no dejan de, bueno, lo que está diciendo aquí creo que es el jeque, no es Mohammed bin Salman, si no cesa el Ese es de bombardeo Qatar. Lo que estoy viendo yo es al catarí. o Qatar, bueno, que además es un sostenedor importante de Hamas, ¿no? Pero cortaría el petróleo, gas en este caso de Qatar. Pero creo Qatar que porque tiene gas, tiene las mayores reservas de gas que pueda tener un mini país como ese, pero unas reservas asombrosas. Que las comparte con Irán, ¿verdad? El yacimiento, sí, ya se me olvidó que tienen 60-40. Ahí está, ahí está. Ahora, ¿qué pasa si esta gente hace esto? Si Arabia Saudita, yo le escuché a Arabia Saudita también hablar de una posible recorte de la producción de petróleo, que se produzca algo como en el 73. ¿Tú crees que hay posibilidad de que el mundo árabe, y cuando uno dice el mundo árabe habría que ampliarlo al mundo musulmán, porque Indonesia, un gran país musulmán, no es árabe, y te puedo asegurar que toda esa región, como América Latina en general, África en general, simpatiza mayoritariamente con la causa palestina. Me refiero a los pueblos, no las élites gobernantes que se adaptan a lo que les conviene. Pero ¿tú crees que el mundo, y sobre todo ahora con los BRICS, y con este nuevo oxígeno que puede, estos nuevos espacios que han creado Rusia y China a partir de lo de Ucrania, que se creó un espacio nuevo que no se veía desde la época de los no alineados de Nasser, Nehru, y podría incluir incluso a Perón de aquella época, de los años 50, 60. ¿Tú crees que esto puede acompañar una presión inusitada para resolver el esto va a conflicto? depender de Israel. Uh-huh. Yo creo que Israel, el gobierno israelita, tendrá que hilar fino porque la entidad de sus enemigos no es para jugar. Pero parece que no les importa. Claro, porque está Estados Unidos ahí y mientras los gringos les estén dando cuerda, estos, que yo creo que están locos, seguirán en su línea. Yo lo que me he estado preguntando es qué van a hacer los gobiernos árabes. Porque ten en cuenta que aunque pueblos y gobiernos son dos cosas distintas, para los gobiernos, a los gobiernos no les interesa que los pueblos se les subleven. ¿Me entiendes? Exactamente. ¿Ya? Y en su mayoría esos pueblos simpatizan con la causa palestina. Lo tumbó un movimiento popular. Claro. Y una de las cuestiones que la acción de Hamas ha hecho ha sido devolver el orgullo a los árabes. Es como cuando de repente tu selección gana el mundial, te sientes que has recuperado la dignidad perdida, ¿entiendes?
después Pero de bueno, décadas de estar sufriendo, llegan y le dan a los israelitas una revolcada monumental y la gente, claro, se siente reivindicada. Por lo tanto, si descartamos el espectro de la guerra, que en estos momentos no le interesa a nadie, ¿qué palancas tienen los países de la Liga Árabe para presionar? Pues la energética. En un momento en el que la Unión Europea está sumida en una crisis mayúscula por la ruptura con el gas, con Rusia y todo la multiplicación de precios que ha habido en los productos energéticos. De manera que si ahora se repitiera un embargo de petróleo y gas como el del 73, yo te digo una cosa, la economía europea colapsa. que recordemos la crisis petrolera del 73 fue en reacción, sobre todo de Arabia Saudita, a la fallida guerra de Yom Kippur, aquella que perdieron los árabes. Claro, porque esa guerra la ganó Israel por Estados Unidos. Exacto. Y porque los europeos le tiraron y Estados Unidos tiraron a Israel todo lo que tenía. Sí. Y los árabes no pudieron, porque no tienen industria militar, no tienen nada, no pudieron, y la Unión Soviética por sí misma no podía competir con todo el enorme poder militar industrial que tenía la OTAN en aquellos años. Ahora es otra cosa, ¿entiendes? Pero en aquellos años 70 era casi el 80% de la producción mundial de armamento, o sea, una asimetría inmensa. Por lo tanto, la única palanca que ellos tienen es la energética, y hoy sería más terrible y demoledora para los países atlantistas de lo que fue en el 73. ¿Y ves que hay un clima para eso? Arabia Saudita se ha animado a desafiar. Todavía no, porque está todo el mundo esperando a ver lo que es Israel. Ten en cuenta que tiene ahí, dicen, 300.000 soldados, 300.000 soldados para 365 kilómetros cuadrados, que con eso mismo pueblan Gaza.